Hola, ¿qué tal? Bien, entonces continuemos con el tema de los adverbios ahora. Bien, comencemos definiendo el adverbio. Como dice acá, esta es una palabra que normalmente va a ser invariable. ¿Ya? Invariable. Bueno, en realidad, hablando morfológicamente, sí es una palabra que no va a sufrir modificaciones en su estructura interna. Las anteriores palabras, las que vimos, por ejemplo, hasta ahora, ¿no? Los determinantes, el sustantivo, el adjetivo y el pronombre, sí, van a variar, esas son variables. El adverbio, en cambio, no, es su estructura. Y bueno, vamos a ver justamente los casos. Bueno, este tipo de palabra, además de ser núcleo del sintagma adverbial, ¿no? Porque hay justamente, ¿no?, del sintagma adverbial, todos los elementos giran en torno a este adverbio, puede desempeñar las siguientes funciones sintácticas. Normalmente se va a relacionar con el verbo, ¿no? Claro, también con el adjetivo y el adverbio, e incluso otro tipo de palabras, también con el sustantivo, por ejemplo. Pero principalmente se lo va a vincular, a relacionar sintácticamente con el verbo. Este puede expresar diferentes circunstancias de acción verbal. Por ejemplo, canta mal. ¿Ah? Aquí está el verbo y aquí está el adverbio. Canta mal. Llegará mañana. Lo mismo, aquí está el adverbio, ¿no? Está acompañando a un verbo o terminará pronto. ¿Bien? Aquí una idea de modo, perdón. Una idea de tiempo y también aquí otra idea de tiempo. También se puede relacionar con adjetivos como adyacentes modificadores. En este caso, en este ejemplo, muy alto lo está intensificando, ¿no? Intensifica a este adjetivo, muy alto. O en el otro caso, bastante loco, lo mismo, ¿no? Lo está modificando. Además, en estos casos notarán ustedes que aparece de forma prenuclear, antes de la palabra que sería el núcleo de la estructura, alto, que es un adjetivo, y funciona como modificador porque normalmente justamente van a ser adyacentes modificadores. En el caso del adverbio, bueno, también no puede modificar a otros adverbios como más allá, muy lejos, tan cerca, muy bien. Y noten ustedes que precisamente aparece antes de estos adverbios, ¿no? Ambos son adverbios, ¿no? Más allá, muy lejos. Pero en este caso estamos haciendo referencia al que va a desempeñar la función de modificador. También, además, de forma, digamos, menos frecuente, bueno, en realidad esto ya lo hemos explicado, ¿no? Va a ser adyacente, en este caso de un sustantivo también, ¿no? Más comida, aquí está el sustantivo, el nombre, y lo mismo en este caso está modificando, ¿no? Y igual como explicábamos antes, está apareciendo previo al núcleo. También puede funcionar como complemento circunstancial en la oración, ¿no? Y esta función me imagino que está bastante, es conocida, es extendida porque pues normalmente en la oración van a aparecer como circunstancias, ¿no? Y las circunstancias van a ser adjuntos. Bien, vámonos con la clasificación. Los adverbios, bueno, particularmente en este caso se tienen que considerar cuatro, ¿no? Los de tiempo, lugar, modo y cantidad por la frecuencia con la que aparecen, ¿no? Incluso aquí tenemos algunas estrategias, ¿no?, que nos van a ayudar a identificarlos. ¿Cuándo? Para los adverbios de tiempo. ¿Dónde? Para los de lugar, los de modo, cómo y cuánto. Claro, hay también estos otros tipos de adverbios, pero particularmente estos cuatro son los más frecuentes. Entonces, yo puedo hacer la pregunta ¿cuándo? Y la respuesta fácilmente pueden ser cualquiera de estas, ¿no? ¿Cuándo? Pues hoy, ¿no? ¿Cuándo? Ayer, mañana, ahora, luego, antes, después, temprano, tarde, etcétera. Lo mismo con el lugar, ¿no? ¿Dónde? Ahí, donde, aquí, acá, allá, cerca, lejos, atrás, detrás, etcétera. Bien, aquí están los adverbios de lugar. De modo, como, así, despacio, lento, mal, mejor, peor, aprisa, etcétera. También los de cantidad o grado. Grado cuando van a ser modificadores de adjetivos, de adverbios y también de sustantivos. Pero bueno, los de cantidad, ¿cuánto? ¿No? Poco, mucho, más, demasiado, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo, normalmente va a ser un adverbio. Se va a entender como adverbio de grado porque va a intensificar la idea de un adjetivo, de un adverbio, un sustantivo, como lo mencionaba precisamente. También tenemos a los adverbios de afirmación. Por ejemplo, sí, ciertamente, claro, los de negación, no, nunca, jamás. Bueno, en realidad en este caso tenemos que tomar en cuenta así, afirmación sí y negación no. Y los equivalentes, ¿no?
Porque en lugar de decir sí, puedo decir ciertamente. ¿Estás loco? Sí. ¿No? ¿Estás loco? Claro. ¿Estás loco? Evidentemente. ¿Ven? Entonces esos van a ser como que equivalentes a esa idea afirmativa. Lo mismo en el caso de la negación, no, nunca, jamás. Jamás podría entenderse también como una idea de tiempo, pero bueno, en este caso son equivalentes a no, ¿no? Bueno, en determinados contextos. Los de duda, quizás, acaso, posiblemente, dudosamente, bueno, quizás y quizá, por si acaso, ambas formas son válidas, ¿no? Bien, y también tenemos esto que lo voy a poner así, como que un asterisco, pero no como indicando a gramaticalidad, sino que son como casos especiales, ¿no? Esos son todos los tipos de adverbios, por si acaso, bueno, al menos los que tenemos que considerar. Los de aspecto, ¿cómo se define acá? Bueno, voy a dar lectura. Dice, esta expresa informaciones relativas al aspecto léxico del verbo al que modifica. Estos adverbios refieren las propiedades relacionadas con el desarrollo interno del suceso o evento. Van a delimitar, van a indicar la terminación, la duración, etc., ¿no? Eso es lo que hacen los adverbios de aspecto. ¿No? Tómenlo en cuenta. Porque en el análisis moderno se toma muy en cuenta los adverbios de aspecto. Pueden ser aún completamente convencido, por ejemplo, ¿no? Indefinidamente, todavía, totalmente, estos son de aspecto, ¿no? Es como decíamos, precisamente se van a referir a las propiedades relacionadas con el desarrollo interno, ¿no? Como antes veíamos, ¿no? Estas ideas, estos morfemas aspectuales, el contenido aspectual, mejor dicho, en la desinencia verbal. También tenemos a los adverbios de foco, y estos van a justamente generar como cierta atención, van a llamar como la atención sobre cierto elemento, una palabra o una estructura incluso, ¿no? Estas se caracterizan por resaltar o enfatizar, ¿no? Lo que mencionaba, ciertos segmentos, sea de forma contigua o a distancia. No necesariamente van a estar, ¿no?, al lado del elemento. Pueden modificar sintagmas de muy diversa naturaleza y puede ser focal solo en alguna de sus interpretaciones. Entonces, puede ser que vayan a generar un foco hacia una palabra o hacia una estructura, ¿no? Incluso una oración. Eso habría que ver el caso específico, ¿no? Pero los que normalmente van a funcionar como adverbios de foco son apenas, casi, concretamente, exclusivamente, incluso, no, precisamente, sí, etcétera, ¿no? Hay que ver justamente cuál va a ser el caso concreto, ¿no? Y el contexto lingüístico. Bueno, es la clasificación y bueno, creo que tampoco es tan extenso. Por favor, tómenlo en cuenta. Tenemos también a los adverbios pronominales y esto sí es importante porque en el adverbio, mejor dicho, en el análisis de estos adverbios, en un análisis más contemporáneo, es necesario tomarlos en cuenta. Entonces tendríamos, como dice acá, tienen propiedades semejantes a la de los pronombres y funcionan como una expresión referencial, ¿no? Esa función deíctica que indican el lugar. Se asemeja, ¿no? Porque decíamos que los pronombres son deícticos, ¿no? Hacen referencia a algo en contexto, ¿no? Si refiriéndonos específicamente, digamos, a este pronombre personal, él, ¿no? Él puede ser quien sea, pero el contexto va a determinar a quién exactamente me estoy refiriendo. Por ejemplo, él puede ser Pancho, puede ser Juan, puede ser Pedro, quien sea, pero dependiendo del caso, del contexto. Y lo mismo pasa con estos casos, ya más adverbiales, ¿no? Estos son adverbios pronominales porque tienen precisamente esa semejanza. Pueden indicar en este caso esos adverbios pronominales, el lugar, el tiempo, el modo o la cantidad, ¿no? Aquí tenemos una clasificación precisamente de los adverbios pronominales y serían, por ejemplo, los demostrativos, ¿no? Ven aquí. ¿Dónde es aquí? Pues depende del contexto, ¿no? ¿Dónde estamos? Digo, ven aquí, puedo estar en la Plaza San Francisco, digamos, ven aquí, ¿no? Pero también puedo estar en la universidad, ven aquí a la universidad, ¿no? Entonces depende, ¿no? Entonces, el contexto me va a aclarar a qué exactamente se está haciendo referencia. Lo mismo con mañana. ¿Cuándo es mañana? Mañana puede ser lunes, martes, dependiendo del momento en el que se vaya a enunciar. De cantidad, o lleve tanto, de manera, hazlo así, por favor. Entonces, bueno, tal vez una pauta antes de que se me olvide. Tal vez una estrategia para identificar este tipo de adverbios pronominales podrían ser aquellos que, bueno, se van a relacionar con preposiciones. Los adverbios que se pueden relacionar con preposiciones, y me refiero después, ¿no? Como término de preposición,
Estos van a ser adverbios pronominales, ¿ya? Adverbios pronominales, pero los que se pueden relacionar con preposiciones. Por ejemplo, desde aquí hasta mañana. Estas formas se pueden relacionar con una preposición y eso pasa únicamente, hasta donde más o menos yo ubico, con los adverbios pronominales, ¿no? Como una estrategia puede servir. Si no me equivoco, la palabra mismo también puede ayudar. Bien. También tenemos a los adverbios relativos. Bueno, esos justamente van a introducir, van a aperturar, digamos, la subordinada de relativo, ¿no? Aquí tenemos una idea del lugar. Bueno, antes dice, pueden encabezar la oración de relativo, ¿no? O sea, subordinada de relativo, o estar precedidos por una preposición y desempeñan normalmente la función de complemento circunstancial en la suboración. Bien, entonces, la ciudad donde vive está cerca. Aquí está la subordinada de relativo. Estaban esperando el tren cuando entró en la estación, ¿no? Entonces, igual, lo mismo. Esto va a introducir una idea de relativo, una subordinada de relativo. Puedes enfadarte cuanto quieras. Lo mismo, y acá, la manera como trabaja siempre les sorprende. Como trabaja. Entonces, por si acaso, los relativos, como hemos indicado ya de manera bastante extendida antes, hacen referencia a algo que se ha mencionado previamente. ¿Ven? Y eso pasa con estos casos. Tenemos los adverbios interrogativos, lo mismo. Dime, ¿dónde puedo comprarle regalo, por favor? Lo mismo, aquí está. No sé cuándo vendrá, lo mismo. ¿Cuánto se tarda en llegar? ¿Cómo se hace? Entonces, aquí tenemos preguntas, ¿no? Por eso son interrogativos. En el caso de los exclamativos, pues lo mismo, ¿no? Miren, incluso aquí aparecen signos de exclamación. No siempre, pero bueno, sí sucede. Es frecuente que en realidad suceda esto. Mira dónde ha ido a parar la pelota. Me sorprendió cuándo llegó. ¿Cuánto llueve? Bueno, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de ideas exclamativas. ¿Bien? Entonces, estos son los adverbios pronominales. Estos son adverbios pronominales porque son equivalentes, como se mencionaba acá. Tal vez esta parte aquí no hicimos mucho énfasis. Como se menciona acá, tienen propiedades sintácticas típicas de los pronombres, ¿ya? Y de los sintagmas nominales. Antes incluso nosotros habíamos aclarado que los pronombres hacen referencia a sintagmas nominales. Entonces su comportamiento es muy similar. O sea, de estos adverbios pronominales, el comportamiento es muy similar al de los sintagmas nominales. Tranquilamente puedo reemplazar acá, en el caso de aquí, ¿no? En el caso de aquí podría decir, o sea, voy a utilizar un sintagma nominal. Ven aquí, yo puedo decir, ven a este lugar, ¿no? Este lugar. Mañana iremos al cine, ¿no? Ese día iremos al cine. ¿Bien? Entonces, estas formas pueden ser tranquilamente reemplazados por un sintagma nominal, una idea nominal. Y por último tenemos a los adverbios comparativos sincréticos. Antes ya habíamos hablado de los adjetivos comparativos sincréticos y en este caso bueno, es muy similar. Simplemente, bueno, hablamos de los casos, ¿no? Que son otros, pero se asemejan. Mejor, peor, antes, después. Decíamos en anteriores videos, en el video de los adjetivos, que estos tienen incorporado internamente el cuantificador comparativo más, ¿no? Por eso no puedo decir más peor, ¿no? Más mejor, no se puede. Porque en este caso mejor ya es un comparativo, ya está dentro de la ley de comparación. Entonces decir más mejor es como una redundancia, simplemente digo, él es mejor, ¿no? Algo así. Mejor que tal, ¿no? Él es peor que, no sé, que Alfredo es peor que Pancho, digamos, podría ser. No más peor, ¿no? Más peor todavía. Más antes tampoco, ¿no? Más después tampoco se puede, pero sí puedo utilizar mucho, mucho sí es posible, ¿no? Mucho mejor, mucho peor, porque mucho no es comparativo. Bien, de esto el comportamiento es muy similar al de los adjetivos que antes ya lo habíamos mencionado.